Bueno, continuando entonces con el concepto de justicia ambiental, justamente estas comunidades, digamos que terminan aceptando en realidad vivir en condiciones de mala calidad, ¿sí? Por efecto, digamos, de actividades industriales o, por ejemplo, también que tienen que ver con los desechos, ¿sí? Y con los malos hábitos que tiene también la ciudad, el excesivo uso, ¿sí? De determinados, por ejemplo, recursos. Entonces, esta población, digamos, sin muchas veces acceder a determinadas actividades económicas, terminan, por ejemplo, viviendo en estos espacios muy cercanos, ¿no? Donde hay parques industriales o áreas periféricas y perdiendo también su derecho de vivir en un ambiente sano, de buena calidad, a raíz, digamos, de la preponderancia de ciertas actividades económicas. Bien. Continuando con lo que sería el análisis de las imágenes, bien, vamos a seguir. En este caso, las que presentamos ahora a continuación tienen que ver justamente con lo que veníamos charlando, de que hay una diferencia, ¿sí? Como les comentaba al comienzo, de aquellos eventos o sucesos que, digamos, surgen esos efectos se ven de manera negativa para la sociedad a partir de una actividad económica, ¿sí? A partir también de eh, excedernos de acuerdo a la intensidad de ese recurso, pero también hay otros sucesos, eventos, que quizás más allá de todo lo que podamos utilizar el recurso natural, ¿sí? Van a ocurrir de todas formas porque tiene que ver con el funcionamiento propio de la naturaleza, ¿sí? Digamos que va a ser inevitable para la sociedad, pero se lo considera catástrofe, por eso es que también lo tendríamos que poner en signo de pregunta, si es factible llamarlo catástrofe, porque en realidad van a ocurrir independientemente si hay si le va a afectar a una población, si le va a afectar a una comunidad pequeña, si le va a afectar o si va a caer en un área rural sin personas habitando, ¿bien? Esto va a ocurrir independientemente de a quién le afecte, ¿bien? Entonces, en este caso, acá podemos ver en las imágenes hechos puntuales que pueden ocurrir en la Argentina, ¿sí? Como es el caso, bueno, como ven acá la imagen de aquí abajo, que por ejemplo vemos una gran grieta, ¿sí? Sobre lo que sería un camino, ¿sí? Una ruta. En este caso fue puntualmente lo que sucedió justamente en el verano, en el año 2021, ¿sí? En enero, que ocurrió un movimiento sísmico y agrietó, digamos, la zona de Sarmiento en San Juan, en la provincia de San Juan, ¿sí? Lo que fue un movimiento sísmico de una escala de más de 6 en la escala de Richter, que es donde nosotros podemos, digamos, sentir el movimiento, y afectó, por ejemplo, un camino, ¿bien? Pero también se pudo observar también otros destrozos en vivienda y demás de esta localidad. Como acá también podemos ver el efecto que puede generar justamente el derrumbe o lo que puede ser el movimiento, ¿sí? de masas que corresponden a las áreas montañosas, que lo llamamos lo que sería deslizamientos, bien, o desplomes. Entonces, son eventos que quizás sí puede la actividad humana puede, en algunos aspectos, por ejemplo, con los deslizamientos, puede provocar, ¿sí? O acelerar determinadas consecuencias negativas, ¿sí? Pero también hay otros que es indistinto y también es muy complicado de poder, por ejemplo, determinar cuándo va a ocurrir. Sí, obviamente que existen aparatos que tratan de medir o que tratan de estar controlando, por ejemplo, no sé, alguna desviación en lo que es las fuerzas magnéticas, ¿sí? De detectarlo, pero
luego la prevención es muy complicado trabajar con la prevención porque no sabemos cuál va a ser el impacto en total. Bien, y acá tenemos, por ejemplo, otro caso, ¿sí? En este caso tenemos, eh, pueden ser catástrofes y no, ¿sí? Me refiero a catástrofes naturales, como es, por ejemplo, aquí abajo que tenemos lo que sería la formación, ¿sí? De un viento, como es el caso de los tornados, ¿sí? Bueno, lo que sería un huracán, que se generan también con efecto, digamos, de por ejemplo, la presión atmosférica, ¿sí? Que bueno, también inciden para que se forme este tipo de tornado, ¿sí? Eh, y después también tenemos otro caso que es las inundaciones, como pueden apreciarlo acá, o deslizamientos, que en realidad también está relacionado este caso de, por ejemplo, que afectó a localidades o a la ciudad de Luján, como vemos acá la Basílica, es el tema de la cuestión de dónde construimos las ciudades, ¿sí? Esto tiene que ver también, o deviene esta problemática, con lo que significa el crecimiento urbano no planificado, ¿sí? Porque muchas veces ocurren que no tenemos en cuenta los sitios donde vamos a llevar adelante el espacio urbano y quizás estamos afectando un área de humedales, por ejemplo, como también está pasando el caso de en este, que hoy por hoy están en todas las noticias en el área de Nordelta, que es un humedal, ¿sí? La zona de lo que es el área del delta de lo que sería la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Entonces, en realidad en el municipio del Tigre, ¿sí? Pero lo importante de esto es que tenemos que tener en cuenta cuál va a ser la planificación para estos espacios urbanos, si estamos afectando un área natural, un ecosistema frágil, como es el área de humedales, eh, también si estamos afectando a qué tipo de flora, de fauna, ¿sí? Que, a quién le estamos quitando su medio de vida, ¿no? Por decirlo así, su derecho, ¿no? A vivir. Y muchas veces también ocurre en el proceso de inundaciones, cuando lamentamos, por ejemplo, que ocurren en las ciudades, porque tampoco hay un control en esa planificación, no hay un control, por ejemplo, de los desagües. eh, bueno, también si es un área por allí más baja, ¿sí? También tener en cuenta cuál es el sitio, ¿sí? Para construir. Por eso es importante la planificación. Bien, partiendo de esto que estamos charlando y del análisis de las imágenes, que luego le van a servir para poder elaborar la actividad de desarrollo, acá entonces, en este cuadro comparativo, tenemos en cuenta las problemáticas ambientales de origen social, por eso yo les decía que quizás eh, hay algún desastre, por decirlo así, natural, eh, que también la actividad del hombre, la acción del hombre, ayuda digamos, permite acelerar ese proceso y que se lleve a cabo en un tiempo más corto que lo esperado, ¿sí? Cuando ocurre también, por ejemplo, que dinamitan lo que son cerros, ¿sí? Montañas en el área cordillerana para la minería a cielo abierto. Eso es todo un movimiento que no está, digamos, no es propio de la naturaleza, es algo que provocó el hombre. Entonces, no sabemos qué efecto puede generar, ¿sí? Bueno, acá entonces tenemos las problemáticas, que fuimos las que estuvimos analizando con las imágenes, derivadas del uso del suelo, derivadas del uso del agua, digamos que relacionadas con recursos estratégicos para nuestro país, ¿sí? La contaminación urbana, industrial. Después acá tenemos el extractivismo, que esto está relacionado con una forma, un manejo de los recursos naturales, que también lo fuimos analizando en la actividad de recursos naturales y que sabíamos que esta forma, este manejo es bastante más intensiva que por ahí una forma de manejo ecosustentable. Bien, acá el extractivismo no contempla si ¿sí? Los tiempos biológicos, los tiempos de recuperación del recurso o los tiempos geológicos, ¿sí? Entonces, digamos que aceleran el uso del recurso, la intensidad, y que podemos llegar al agotamiento muchísimo más
en el menor tiempo, ¿no? Después derivados del agronegocio, que acá quizá no vimos imágenes, pero explícitamente no vimos las imágenes, por ejemplo, con el uso de agroquímicos, ¿sí? Que también es algo nuevo que se está utilizando, es una práctica nueva que se utiliza en las áreas agrícolas, sobre todo para la práctica de la agricultura, ¿bien? Y que está afectando también o acelera los tiempos, por ejemplo, en cuanto a eh, los alimentos, ¿sí? Que estamos utilizando químicos y que esto afecta también a lo que sería al suelo, a lo que produce el suelo y también puede provocar contaminación en las napas freáticas, ¿sí? Para tenerlo en cuenta, que sería, digamos, la acumulación de agua dulce de manera subterránea. Bien, y después tenemos los fenómenos naturales, que era lo que estábamos comentándoles, que es una diferencia en cuanto a los problemas ambientales de origen social, que acá en este caso tenemos diferencia. Los geomorfológicos y geológicos, como los terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, movimientos de masas, aludes y avalanchas. Esto proviene, digamos, de la fuerza interna, ¿sí? Los movimientos endógenos que de alguna manera liberan energía interna y que esa energía, bien, provoca, ¿sí? El movimiento, el choque de placas, ¿sí? Y que de alguna manera va a repercutir esa energía interna sobre la superficie, ¿bien? Y después también tenemos los provenientes que están relacionados con la cuestión de la meteorología, ¿sí? Hidrometeorológicos, como es las inundaciones, sequías, que hablamos de los extremos, huracanes, tornados, ciclones, tifones, digamos que entran en juego las variables que están relacionadas con los elementos del clima, la temperatura, los vientos, la presión atmosférica, ¿sí? Todo esto tiene que ver para que se formen este tipo de fenómenos. Bien, otra cuestión a tener en cuenta acá, las escalas de los problemas ambientales, que puede ser local, regional y global. Estos casos está bueno tenerlo en cuenta, las escalas, ya que puede afectar puntualmente un sitio o también puede afectar una región de nuestro país, ¿sí? Puede ser un conflicto que ocurra en la región de Cuyo, en la región patagónica o a manera global, como es el caso, por ejemplo, que estamos también en la actualidad bastante interesados en analizar qué ocurre con el aumento, ¿sí? De la temperatura, lo que es el cambio climático del planeta, ¿sí? Que se ven efectos en distintas partes del mundo, incluido aquí en Argentina. Bien, que es para tener en cuenta la situación de por qué, por ejemplo, hay escasas precipitaciones y esto está relacionado con movimientos, o sea, con efectos, digamos, de cíclicos, ¿sí? De la niña al niño, o realmente es una cuestión del cambio climático. La actividad de desarrollo lo que les voy a proponer es justamente este cuadro comparativo, donde ustedes a raíz, después de analizar estas imágenes, de estar al tanto de los tipos de problemáticas que pueden ocurrir, evaluar las causas, o sea, el por qué va a ocurrir esa problemática, que tiene que ver con las actividades económicas, las consecuencias, ¿sí? Cómo va a afectar a ese recurso y cuál es el recurso, ¿sí? Que va a afectarse. Y luego, como les decía, como actividad de cierre, vamos a evaluar, ¿sí? Bueno, primero tener en cuenta la actividad de cierre, la elaboración de un mapa temático, ¿sí? Con apoyo, digamos, con ayuda del manual. Acá vamos a dejar a cada uno que, bueno, diga cómo va a ser la referencia de cada problemática, ¿sí? Y van a tener en cuenta, digamos, para eso la simbología adecuada. Bien. Y después, como final, para reflexionar, les propongo una actividad que dice, ¿qué podemos hacer para conservar nuestros recursos naturales y la salud del ambiente? Acá lo que vamos a hacer es dejar una imagen, esta pregunta con distintas hojitas para que todo el colegio participe de este interrogante y que bueno, nos den opiniones, sugerencias y que todos aporten, digamos, para esa actividad, ¿sí? Bueno, chicos, espero que les guste poder hacer esta actividad en apoyo, colaboración con todo el colegio, sumarlos a esta propuesta y también ayudarlos a pensar qué puede pasar, ¿no? Con
respecto al uso de los recursos y demás.